Hoy en la entrevista recibimos a una de las voces más influyentes y reconocidas del periodismo latinoamericano. Nacido en El Salvador, se crió en un contexto de guerra civil. Como jefe de redacción del influyente medio El Faro, reporteó y se especializó en el impacto social de la violencia extrema causada por las maras y luego en el fenómeno de Nayib Bukele y en la democracia salvadoreña. Autor, entre otros libros, del Niño de Hollywood y Los muertos y el periodista. En la entrevista recibimos al escritor y periodista salvadoreño Óscar Martínez. Estamos ya en la entrevista junto a Óscar Martínez. Óscar, bienvenido. Un gusto acompañarte, Daniel. Tenemos muchísimos temas para hablar. Queremos hablar de Bukele, queremos hablar del fenómeno de las maras también y lo que ocurre con la violencia en América Latina. Pero antes quiero hablar un poco de periodismo y quiero partir con una cita que tú tienes en uno de tus libros, que es la siguiente. El periodismo no se debe a su público, sino a sus principios. ¿Por qué crees eso? Mira, sobre todo en estos tiempos me es fácil explicártelo. Por ejemplo, en una situación tan desesperada como la que vivimos en El Salvador, para atar con el tema de Bukele. La gente quiere una regresión autoritaria, quiere destruir los contrapesos democráticos. Creen, después de una democracia raquítica que los expolió, que la solución es darle todo el poder a un hombre, y es lo que han hecho. Entonces, eso es lo que el periodismo editorialmente debería estar buscando reforzar, por así decirlo. No tiene sentido. Si hay una lección contundente en Latinoamérica es qué nos pasa cuando se le da todo el poder a un hombre. Ustedes lo saben muy bien aquí en Chile. Entonces el periodismo no se debe a eso, pero te puedo poner un ejemplo mucho más caricaturesco. Fíjate, por ejemplo, Salvador es un país machista, como la mayor cantidad de países latinoamericanos. La sección más vista de muchos de los periódicos impreso durante mucho tiempo fue La Nena del Día, y era una mujer en bikini. Para satisfacer a mis lectores yo debo ofrecer eso en portada. A mí me gustaba una frase de Martín Caparrós, el gran periodista argentino, cuando Martín decía que a veces creía que siempre habíamos creído que el periodismo era contarle a muchos aquello que pocos sabían, y que cada vez más el periodismo se parecía a contarle a muchos aquello que al parecer no quieren saber. Y yo estoy de acuerdo con eso. A veces, como dice Caparrós, hay que escribir contra el público. Óscar, y claramente como tú lo dices, Bukele es inmensamente popular en El Salvador, no hay ninguna duda de eso. ¿Cuál es la clave que tú tienes para explicar la magnitud de ese fenómeno, de su popularidad? Mira, voy a intentar hacer un brutal resumen así rápido, porque Bukele es una mezcla de un montón de cosas y El Salvador tiene unas características muy particulares, pero voy rápido. Salvador se firman los acuerdos de paz en el 92, pero esos acuerdos de paz nos dan la primera triste lección salvadoreña. El fin de una guerra no es necesariamente el inicio de una paz. El fin de una guerra se decreta, se sientan unos comandantes y dicen dejemos de guerrear y lo decretan. Pero una paz se construye, es un proceso, y en El Salvador ese proceso social nunca ocurrió. Después del fin de la guerra, El Salvador fue un país muy violento y lo siguió siendo por décadas, hasta llegar, por ejemplo, en 2015, no tan anteriormente, a 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es una proporción impresionante. Entonces, los dos partidos de la posguerra, derecha e izquierda, la exguerrilla, nos expoliaron. Bukele entra a la política cuando el ciclo de la posguerra se completa. Después de un periodo donde el FMLN, el partido de izquierda, había elegido a un outsider, un ex periodista de televisión, para ser presidente de la República, que robó y ahora está refugiado en la Nicaragua del dictador Daniel Ortega, llegó un excomandante guerrillero, Salvador Sánchez Serén, que también robó y ahora está refugiado en la Nicaragua del dictador Daniel Ortega. Entonces, cuando el comandante llegó y fracasó, la gente dijo, no hay posibilidad con los partidos de la posguerra, y Bukele, que venía de ese partido de la izquierda, empieza a construir, como buen publicista que es, porque esas son las empresas de su familia, empieza a colarse en esa rendija y empieza a hablarle a la gente más como si fuera un sacerdote o un pastor que como un político. Y la gente, desesperada en ese momento, decide creer no con razón sino con fe. Bukele en El Salvador se acerca de alguna manera a la figura de un líder religioso, es que la gente no le pide cuentas. Y él logra un gran éxito, que es lo que logra efectivamente al desarticular las maras, que eran el gran epicentro de la violencia, de la extorsión, de la falta de control del Estado sobre amplios territorios de El Salvador. Esa fórmula que ha aplicado Bukele, ya vamos a hablar de todos los costos que tiene también, por cierto, pero ¿crees que es una fórmula que se puede aplicar en el resto de América Latina, que es lo que muchos, y de ahí viene la popularidad de Bukele en toda América Latina, dicen, bueno, necesitamos un Bukele colombiano, un Bukele ecuatoriano, un Bukele chileno?
Sí, hay hasta un polaco que salió diciendo que él era el Bukele de Polonia. Son países que son muy lejanos, pero... Vaya, mira, esto no tiene mucha más vuelta. Y aquí les hablo directamente a ustedes, por ejemplo, en Chile. La gente habla del modelo Bukele como si fuera una cuestión articulada de políticas sostenidas que se mantienen a lo largo del tiempo. No lo son. Te voy a poner un ejemplo. Bukele durante 3 años pactó con las pandillas, con la Mara Salvatrucha y con el Barrio 18. Beneficios carcelarios a cambio de reducción de homicidio. Que era lo mismo que habían hecho los gobiernos Que es lo anteriores. mismo, es que Bukele empieza en la política cuando su partido, la exguerrilla, estaba pactando lo que se llamó la tregua en El Salvador. Pero de repente, después de 3 masacres perpetradas por la MS a lo largo de esa tregua de Bukele con las pandillas, Bukele a la tercera masacre, hubo una de 30 y pico salvadoreños en 2 días, otra de 57, Bukele las toleró. Pero la tercera ya no la toleró, que fueron 87 asesinatos un fin de semana de marzo de 2022. El sábado 26 de marzo fue el día más sangriento de toda la posguerra en El Salvador. Hubo ese día 62 homicidios. La Mara Salvatrucha convierte los cadáveres en un activo político para presionar tal como los políticos se lo enseñaron. Y Bukele decide empezar el régimen de excepción. Es decir, y con esto articulo la idea, el modelo Bukele tiene solo una característica: denle todo el poder a un hombre, desaparezcan los contrapesos, extingan la independencia de poderes y acaben con el debido proceso judicial. Es decir, no es una fórmula, es una regla. Todo el poder, un hombre. Si ustedes quieren eso, adelante. Suerte. Ahora, Oscar, hay mucha gente que tal vez ante esa interrogante dice, bueno, prefiero darle todo el poder a una sola persona que va a solucionar algún problema antes que estar en una democracia que es inefectiva, que es corrupta, que no soluciona los problemas. ¿Qué le dirías a una persona que te responde, bueno, prefiero tener un dictador que soluciona los problemas? Es bien difícil eso, porque yo entiendo el punto que decís. Hemos cubierto pandillas durante décadas en El Faro. Yo particularmente coordiné el equipo Sala Negra de investigación dedicado a pandillas. Mis libros están dedicados a explicar ese terrible fenómeno de la posguerra que nace en el sur de California. Decirle a una señora, las pandillas llegaron a niveles de brutalidad donde, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, recordamos uno de los casos donde a una muchacha a la que violaron le ordenaron que se bañara, se arreglara y caminara a su violación tumultuaria, porque era el regalo de cumpleaños de un pandillero. Y lo tuvo que hacer, porque nadie por ella. Si ella decía algo, se moría ella y su familia. ¿Qué le vas a decir a la familia o a esa muchacha cuando ya no hay pandilleros afuera de su casa? Porque esto es un hecho. Bukele acabó con las pandillas. Quien diga que eso no es así, es una posición ideológica, no es una posición fáctica. Bukele acabó con las pandillas. Entonces, sería muy difícil decirle algo, porque el daño que las pandillas criminales hicieron en los cuerpos de las y los salvadoreños fue extraordinario. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, y para eso hay que hablar del costo. En El Salvador ahora mismo, 1 de cada 57 salvadoreños está preso. 1 de cada 57. Es decir, es la tasa carcelaria más alta del planeta Tierra. Ni Estados Unidos, con su negocio del encarcelamiento, llegó nunca a esas cotas de encierro de su población. Esa gente que está presa, más de 87,000 salvadoreños en solo 2 años, en un país de 6.5 millones de habitantes, están presos sin ningún cargo real, sin ningún tatuaje en sus cuerpos. El gobierno le ha puesto reserva total, es decir, secreto judicial a todos los juicios del régimen, pero nosotros como periodistas conseguimos 600 expedientes. ¿Sabes qué decían esos expedientes? En algunos solo decía, mostró nerviosismo cuando se le acercaron los soldados. En otros solo estaba el número de documento de identidad. Esta es la paradoja terrible de los tiempos autoritarios. ¿Sabes de qué barrios salen esos presos? Que no deberían estar presos, de los mismos barrios donde las pandillas actuaban. No salen de los barrios donde yo vivo, salen de los mismos barrios de donde las pandillas ya no existen. Entonces, claro, yo supongo que la señora a la que le extorsionaban su negocio y le atacaban a su hijo, estará feliz del régimen hasta que se lleven preso a su hijo injustamente. Oscar, ¿y qué pasa con esas personas que están? Yo también he tenido la oportunidad de reportear en El Salvador y ver casos de familias que llevan meses, más de un año, esperando sencillamente por un familiar que se lo llevaron preso, que no saben por qué se lo llevaron, no saben cuál es su situación procesal, muchas veces ni siquiera saben dónde está, en qué cárcel o en qué condiciones, ni siquiera están seguros de si está vivo o muerto. ¿Hay algún límite para ello? ¿Hay algún momento en el cual haya efectivamente un derecho a la defensa de esas personas, al menos que se sepa de qué se les acusa, cuáles son las pruebas y que puedan defenderse?
La respuesta es sucinta, en un monosílabo: no. No existe ninguna manera en la que una persona ahora puede ejercer su defensa legal con los procedimientos jurídicos de ley. El Código Penal en El Salvador está hecho de papel, tanto así que, por ejemplo, la última historia que hemos publicado en el periódico, el caso de un muchacho que sale con cáncer terminal y muere a los días. Todo el proceso de él ya tenía carta de libertad, porque algún juez, al no haber ninguna prueba, pero ni siquiera que mostró nerviosismo, quizás no era nervioso el muchacho, había ordenado su libertad y no se la concedían, ni siquiera las cartas de libertad se respetan. Como te digo, Bukele, porque esto no ha sido una decisión judicial, sino de los jueces impuestos por el bukelismo, le ha puesto reserva total al gran juicio contra los salvadoreños. Están juzgando a casi un 3% de la población salvadoreña como criminales y los están juzgando en secreto. Eso es así, literalmente, no existe ninguna posibilidad, pero ya ni siquiera hablemos de la gente de escasos recursos y de esos barrios. El exasesor de seguridad de la presidencia, de este presidente, Nayib Bukele, Alejandro Mason. Alejandro Mason terminó, después de que lo encarcelaron acusándolo de traidor, de filtrar información a la prensa, él salió con una lobotomía de la cárcel, con la cabeza cosida como si fuera una pelota de fútbol mal articulada. Y así se lo entregaron a su familia y dijeron que había muerto de edema pulmonar, que es un poco la razón que ponen en todas las autopsias de los más de 350 cadáveres que han salido de las cárceles del régimen. Edema pulmonar. Edema pulmonar es como decir que te moriste porque dejaste de vivir. Oscar, así de absurda es la situación. Con la información que hay, ¿es posible calcular cuánta de esta enorme cantidad de personas que están presas son efectivamente pandilleros, delincuentes? ¿Cuántos de ellos son sencillamente ciudadanos comunes que cayeron en esta especie de pesca de arrastre por red llevándose a la gente? ¿Y cuántos son opositores o personas que se han vuelto incómodas de alguna manera para el régimen? No lo hay, a pesar del valiosísimo trabajo que organizaciones de la sociedad civil como Cristosal, como Movimiento de las Víctimas del Régimen, como Socorro Jurídico Humanitario, están haciendo para documentar casos, documentan aquellos casos donde los familiares se acercan. No hay ninguna posibilidad de obtener información pública en El Salvador, pero esto ha llevado al ridículo, no solo con los juicios y con las muertes dentro de las cárceles. Por ejemplo, a Bukele se le ocurrió que era una idea de buena publicidad para la clase media en El Salvador crear un hospital para mascotas con las ganancias del Bitcoin que dicen que hemos tenido, porque el Bitcoin tampoco podemos conocer cuánto lo compran si el presidente no pone un tuit. Eso se llama Chivo Pets, se llama el hospital. La información de Chivo Pets es reservada. Ya no te digo la información de los muertos en el régimen. Es decir, El Salvador no es más una democracia. Yo creo que la palabra, esa palabrita tan académica y con tantas florituras de autocracia ya también se quedó corta. El Salvador es un país gobernado por un hombre y ese hombre se llama Nayib Bukele y él en El Salvador hace lo que le da la gana. ¿Para ti es un presidente legítimo o es un dictador? Para mí es un dictador. ¿Qué pasa con la separación de poderes? Porque hay teóricamente un Congreso, hay teóricamente un Poder Judicial independiente, hay fiscales. ¿Qué pasa con eso en El Salvador hoy día? No lo hay, es decir, Bukele en una mezcla, como muchos dictadores lo han hecho, en una mezcla de votaciones populares, Bukele ha ganado en las urnas justamente. La gente ha votado por él, pero la gente cuando vota por él dentro del marco de una legalidad, no es que voten por un presidente para que él haga lo que le dé la gana. Entonces Bukele logra ganar la Asamblea Legislativa con su partido Nuevas Ideas en 2021. En la primera sesión legislativa, donde los salvadoreños le otorgaron mayoría legislativa absoluta, su asamblea, violando la Constitución, remueve a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia e instaura la propia. Y remueve al fiscal general que estaba investigando toda la corrupción de Bukele y los pactos con las pandillas e imponen al actual fiscal. Es decir, desde el día 1 utilizaron las herramientas que la población les concedió a través de las urnas para inconstitucionalmente empezar a controlar todo el poder. Ahora mismo no existe ni Corte Suprema independiente, ni jueces independientes en las posiciones claves de juzgamiento, ni Corte de Cuentas independiente y evidentemente la Fiscalía y el Ejército están dirigidos por fieles de Nayib Bukele. No hay contrapeso, Daniel, ninguno.
Oscar, esta historia la conocemos en América Latina, ¿no? De personas caudillos que son populares, sean de izquierda o de derecha. Podemos hablar de Fujimori, podemos hablar de Maduro, podemos hablar de Ortega en Nicaragua, que son populares, logran elegirse por votación democrática y luego desde dentro van destruyendo esa democracia y terminan finalmente convertidos en dictadores. Y cuando el pueblo ya quiere deshacerse de ellos, ya no es posible, porque evidentemente ya el control que tienen sobre todas las palancas del poder es absoluto. ¿Tú crees que eso está pasando en El Salvador? ¿Crees que Bukele puede querer perpetuarse en el poder? Hombre, Bukele ya dio la primera señal. En 4 artículos contundentes, la Constitución de la República impide la reelección inmediata. De hecho, hay un artículo donde dice que se le retirarían los derechos ciudadanos a quien haga consignas a favor de la reelección. Pero la Corte impuesta por Bukele hizo una reinterpretación que es digna de los Simpson. Dijo que no era el periodo anterior, sino el anterior. Que más bien quien no se puede reelegir es el presidente que estuvo antes de Bukele. Es decir, hicieron una lectura ahí lingüística a un nivel absurdo para que Bukele pudiera reelegirse. Bukele ganó en las urnas, sí, sin derecho a competir. Bukele es un presidente inconstitucional, según la Constitución de El Salvador. Ya dio señales de ello, pero además ya dio una nueva señal. En este nuevo periodo inconstitucional, ya su asamblea reformó el mecanismo para reformar la Constitución. Antes, una asamblea la reformaba y la siguiente, en el otro periodo, tenía que ratificar esa reforma. Hoy ya dijeron que no, que la misma asamblea puede reformar y ratificar. Es decir, Bukele ahora mismo ya modificó las leyes para poder reformar la Constitución en 1 hora. ¿Alguien hace eso para qué? Para mí es evidente. ¿Alguien duplique el ejército para qué? En un país donde en teoría ya derrotó a las pandillas. Yo lo tengo claro, porque Bukele sabe que cuando los índices de popularidad extraordinarios que tiene bajen y bajarán a un ritmo extraordinario, porque pocos presidentes habían mantenido tanta popularidad tanto tiempo. Cuando bajen y los aplausos dejen de escucharse, se van a escuchar las botas militares. Y no va a ser la primera vez en América Latina. Oscar, hablemos un poquito también del tema de las maras y de cómo Bukele ha logrado desarticularlas. Quiero recomendar estos 2 libros que son los 2 fantásticos. El niño de Hollywood, que está escrito por ti y por tu hermano Juan José Martínez, y Los muertos y el periodista. En ambos se habla del fenómeno de las maras, no solamente en términos amplios, sino también las historias humanas de los mareros, de estas personas. Son todas historias también tremendamente dramáticas que permiten entender el nivel de violencia al que se llega, que es brutal. Bukele logra efectivamente, tú lo decías, desarticular estas maras. ¿Es un fenómeno que puede ser aplicable a otros países de América Latina? ¿Estas maras son asimilables a el narco, por ejemplo, en Colombia, o las organizaciones criminales transnacionales que tenemos en México, en Ecuador, que estamos viendo con mucha preocupación en Chile? Las pandillas como las vivimos en Centroamérica, en Honduras, Guatemala y El Salvador, no las van a vivir ustedes nunca. Para que ese fenómeno cuaje ni aquí, ni en Perú, ni en Argentina. Para que ese fenómeno cuaje se necesitan unas características históricas muy particulares. La guerra civil fue el caldero de nacimiento de las pandillas. Una gran cantidad de jóvenes, porque los reclutamientos forzados del ejército salvadoreño ocurrían a edades muy bajas, huyen hacia la comunidad más grande hispanoparlante de Estados Unidos, que en aquel entonces, en los 80, estaba en el sur de California, y llegan a la capital mundial de las pandillas. Un ecosistema de más de 64 pandillas negras, asiáticas, hispanas, supremacistas blancas. Y ahí, al no ser recibidos por ninguna, como una reacción alérgica, crean sus propias pandillas para defenderse del entorno, y Estados Unidos, al detectar esa violencia, deporta a 4.000 miembros de esas pandillas a sociedades que estaban en construcción, terminando una guerra que Estados Unidos había financiado. Entonces, el bucle de la migración, y crecen en un espacio donde no había tiempo para los muchachos perdidos. Había tiempo para construir una Policía Nacional Civil, para volver a meter a los soldados al cuartel. Estábamos firmando los acuerdos de paz, construyendo una democracia. En ese caldero las pandillas crecen y crecen brutalmente. Llegaron a tener más de 75.000 miembros en El Salvador, un país, repito, de 6.5 millones de habitantes. Y Oscar, a diferencia de lo que se puede creer, y lo vi reporteando también en El Salvador en terreno, en general estas pandillas eran estructuras económicamente muy precarias, no eran unas grandes redes internacionales de narcotráfico, sino estructuras mucho más precarias que en los barrios sobrevivían con la extorsión, con pequeños delitos. Económicamente eran mucho más débiles, ¿no? Nosotros cuando hicimos una investigación sobre las finanzas de la pandilla más grande, que es la Mara Salvatrucha, con el New York Times y el Faro, titulamos La mafia de pobres,
porque eso es lo que es decir, ellos generan un impacto terrible a los pequeños comerciantes, porque si te extorsionan con $30 mensuales, tu ganancia es mínima ya. Pero la economía que tenían es de subsistencia, porque si vos tenés 40.000 miembros en la Mara Salvatrucha, ellos hacían $31 millones más o menos al año, era para derrame económica, y si eso lo dividieras, el salario promedio sería $64 al mes cada uno, pero no lo dividían así. Pero el daño económico que generaban a la sociedad era impresionante. Ahora, son muy diferentes un cártel. Un cártel tiene como interés único la acumulación de dinero. Si un sicario del cártel Jalisco Nueva Generación en México no le pagan, no mata para ellos, sino que mata para otro grupo. Las pandillas en su seno, y esto es algo que al buquelismo le encanta sacar de contexto cada vez que lo decimos, los periodistas tienen un origen que es identidad cultural, y no me refiero a una identidad cultural para andar haciendo bailes típicos ni nada. Es decir, ¿quién soy yo en este mundo? ¿Quién soy yo en esta sociedad? Es decir, si alguien a los 13 años, en lugar de decirle sos el hijo pobre de un campesino pobre y el nieto pobre de un abuelo pobre, en lugar de eso le decís o le hacían una oferta, y era la única que tenía en su vida, vas a ser el niño de Hollywood, o vas a ser Rudy de tal pandilla, y la gente te va a temer en tu barrio porque nosotros ejercemos una violencia brutal. A esa edad muchos niños escogían esa identidad y no la otra. A eso me refiero con identidad. Y eso pobló a las pandillas de miles y miles de jóvenes. Ahora, Oscar, esa realidad específica no es sí posible en toda América Latina. Me refiero a darle una identidad, una razón, un respeto a personas que viven en barrios marginales, donde saben que el camino de la educación, del trabajo, es poco probable que logre sacarlos de allí. ¿Eso no es más, digamos, transversal de América Latina? Lo que pasa es que en América Latina ya ha existido pandillas, federaciones, los Latin Kings, los Ñetas, ya ha habido pandillas. Nunca han llegado al nivel de articulación y de rol político como lo hicieron en El Salvador, porque tuvieron un caldo de cultivo mucho mayor, y porque muchos de esos muchachos, antes de integrar la pandilla, habían combatido una guerra en las montañas. Es decir, tenían un nivel y una capacidad distinta. Yo no he conocido, más que algún intento que se hizo en Barcelona con los Latin Kings, que fue una cosa micro nivel, nunca he conocido una pandilla que tenga el nivel de negociar con un presidente, como en El Salvador lo han hecho con Mauricio Funes y con Bukele. Las pandillas, de imponerle toques de queda, de poner masacres y muerte de ciudadanos cuando creen que una exigencia no les ha sido cumplida de la manera más expedita. Es decir, las pandillas en El Salvador, en medio de una clase política profundamente corrupta, llegaron a ser actores políticos, llegaron a dar conferencias de prensa desde tabernáculos bíblicos, los sacaban de la cárcel o citaban a la prensa nacional e internacional durante la tregua del FMLN para dar conferencias dentro de las cárceles. Las pandillas, tal como las padecimos en El Salvador, es un fenómeno que es importantísimo estudiar para que nunca, jamás se repita en ningún lugar. Por una razón, eso o algo similar, porque era sumamente fácil de evitar. Oscar, ustedes en El Faro han hecho periodismo que ha sido reconocido internacionalmente, un periodismo de terreno, muchas veces muy arriesgado, ¿no? Tratando de conocer exactamente cómo funcionan, por ejemplo, las pandillas, y luego se enfrentan a este régimen que también, evidentemente, como cualquier régimen autoritario o dictatorial, no quiere la prensa libre. Y ustedes han develado los pactos con las pandillas, han develado casos de corrupción también en el entorno de Bukele. ¿Cómo se sigue haciendo periodismo de esa manera? Muy complicado. Nosotros, por ejemplo, en El Faro ya tuvimos que mudar nuestra personería jurídica a Costa Rica, porque Nayib Bukele en cadena nacional nos acusó de lavado de dinero. Dijo que en El Faro lavábamos dinero. Y luego nos instauró 4 auditorías fiscales, de las cuales nos va a acusar de evasión de impuestos, aunque no haya ninguna evidencia. Nosotros nos defendimos y nos han incluso querido ofrecer un pacto de que si nos declaramos culpables nos perdonan parte del monto, que no aceptaremos, evidentemente, pero lo tuvimos que mudar porque entendimos que antes que por los reporteros iba por la institución y quería congelar las cuentas para que no pudiéramos operar. Entonces, es bien difícil, eso te encarece la operación, pero además no nos dejan entrar a conferencias de prensa, además estuvimos intervenidos con Pegasus. Yo creo que tengo lamentablemente el récord de intervención con Pegasus, fueron 43 intervenciones en 17 meses, de un software de la empresa israelí NS Group que solo se vende a estados, y el estado ya estaba plenamente controlado por Bukele, entonces las matemáticas son muy sencillas. Entonces es complicado, han habido avisos donde han intentado abrir casos en la fiscalía
contra nosotros por delitos tan absurdos o por actividades tan absurdas como revelación de información confidencial. Pero es que ese es mi trabajo. Entonces, es como que me acusen de hacer periodismo. Entonces, hay muchos intentos, pero lo difícil, y esto no solo le pasa al Faro, le pasa a muchos colegas que están haciendo periodismo de altísima calidad en El Salvador ahora mismo, es que cuando Bukele pierda popularidad vamos a ver la verdadera naturaleza de ese hombre, porque ahora mismo, con la popularidad que él tiene, él piensa que al interior nuestras investigaciones no le dañan. Cuando esas investigaciones tengan un auge mayor, como ya nos ocurrió con otros presidentes, Nayib Bukele yo creo que va a reaccionar de una manera mucho más expedita contra la prensa independiente del país. ¿Qué te pasa cuando ves que nuevamente en América Latina hablamos del modelo, ¿no? Que no se puede hablar de un modelo, pero que esta idea de un hombre autoritario que va a venir a solucionar los problemas gana cada vez más tracción o gana cada vez más popularidad? ¿Qué futuro crees que tiene la democracia en América Latina? Mira, yo cada vez que veo que eso ocurre en un país o que en Ecuador llego y me dicen queremos un Bukele, o que aquí el recepcionista del hotel donde estoy me dijo necesitamos un Bukele, o que cada taxista de Colombia diga que necesitamos un Bukele, yo pienso que tenemos que reflexionar en lo pusilánimes que hemos sido para darle democracia a toda la gente. Porque yo entiendo que alguien de los barrios populares no sepa qué es la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nunca se apareció en su vida, carajo. Nunca se apareció en su vida. ¿Por qué van a defender algo que nunca se apareció en su vida? El que estaba fuera de sus casas era el pandillero. El problema es que cuando luego interponen un habeas corpus para encontrar a su hijo capturado en el régimen, ya esa sala a la que van a conocer por primera vez no existe. Hay una falsedad radical en esto que venden los nuevos caudillos autoritarios, que es la democracia fracasó. Yo estoy convencido de una cosa, no fracasó, nunca la intentaron realmente. Voy a poner un ejemplo. El Salvador fue durante muchos años el país más homicida del mundo. Un fiscal que llevaba casos de homicidio, que ahí se llamaban las unidades de vida, porque somos muy sarcásticos para ponerle nombre a las cosas, ese fiscal llegaba a tener 500 casos de homicidio a su cargo. Eso era democracia para la gente. 500 casos de homicidio, una persona que tenía que resolverlos. La democracia no se ha agotado. Es decir, el golpe en la puerta del autoritario que dice cerremos este episodio porque se agotó. ¿Cuándo se agotó? ¿Cuándo lo intentaron de verdad? No se ha agotado. Lo que pasa es que te sirve para tu discurso simplón decir esto se agotó, es la hora de un hombre fuerte que tenga todo el poder. Es una falacia. Oscar Martínez, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un gusto, Daniel. Y muchas gracias a ustedes también. Nos encontramos la próxima semana en otro capítulo de La Entrevista en Chilevisión.